Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a dejarnos iluminar por el Evangelio de este miércoles de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Estamos hablando del Evangelio de San Mateo y en este Evangelio escuchamos a Jesús de Nazaret que nos dice que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino que es todo lo contrario. Él ha venido a dar plenitud, sentido, luz a esta ley. Pues bien, queridos míos, ¿cómo entender este evangelio y cómo llevarlo a la práctica? Vamos a poner 3 ejemplos. Para empezar, recordemos cómo el pueblo de Israel tenía un día especialmente dedicado al reposo, al descanso, y también era un día especialmente dedicado a la oración. Y ese era el día del sábado. Notemos que Jesucristo nuestro Señor actuó mucho en sábado, hizo muchos milagros en sábado y por eso despertó la animadversión de los que lo rodeaban, de algunos escribas y fariseos. Más aún, él se declaró como dueño del sábado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud, nuestra respuesta frente al sábado? Queridos míos, a la luz del resucitado, nosotros ya no guardamos el sábado, pero sí que tenemos un día para dedicarlo especialmente al reposo, al descanso, y es el domingo, día en el cual especialmente nos encontramos con Jesucristo, con el resucitado en esa Pascua dominical. Entonces notemos cómo Jesucristo nuestro Señor nos urge a nosotros hoy como iglesia a mantener, cumplir, difundir, comunicar, transmitir esas enseñanzas, esa ley de Dios, esos mandamientos, esos preceptos, incluso también los del Antiguo Testamento, pero a la luz de Cristo Jesús. Vamos a colocar un segundo ejemplo. Pensemos ahora en lo que le ocurrió a María Magdalena. ¿Ok? Esta mujer es sorprendida en flagrante adulterio y allí los ancianos del pueblo tienen ya piedras en sus manos porque eso era lo que imponía la ley, que la adúltera fuese apedreada. Entonces fijaros cómo Jesucristo nuestro Señor, recordemos lo que Él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Las piedras se dejaron caer, no impactaron contra el cuerpo de María Magdalena, sino que quedaron ahí en el suelo y se fueron alejando, empezando por los más ancianos. Pero entonces aquí viene, queridos míos, ¿cuál debe ser nuestra actitud, nuestra respuesta? El pecado no existe, la ley de Dios no existe, no merecemos un castigo por incumplir la ley de Dios. No, queridos míos, Jesucristo nuestro Señor nos enseña que efectivamente el pecado existe, que somos pecadores y que el pecado merece un castigo, pero para eso Él se ha hecho carne, para que nosotros nos acerquemos a Él, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo nuestro Señor, y le pidamos perdón por nuestros pecados y Él nos conceda la gracia de levantarnos del pecado y no volver a pecar. Recordemos lo que le dijo a María Magdalena: vete y no peques más. Y también nos enseña que no solamente pecan unos, sino que pecamos todos, porque recordemos la advertencia que les hace a los ancianos: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, queridos míos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y cuál debe ser la aplicación para nosotros en este tiempo, en este hoy de la iglesia? Reconocer la existencia del pecado, tener conciencia de que estas acciones ofenden a Dios. Pero, ¿cuál debe ser el cambio? Que no vamos a buscar ahora la ley para ajusticiar, para castigar al pecador, que le caiga todo el peso de la ley al pecador. No, porque es que todos somos pecadores. Entonces, en vez de buscar la ley para castigar, buscamos a Jesucristo, nuestro Señor, para perdonar. Y nosotros con esa actitud de conversión, de reconocimiento de nuestros pecados. Entonces, fijaros cómo cambia la situación. No buscamos la ley para castigar, sino que buscamos a Cristo Jesús para perdonar y obtener la conversión y caminar ya en esa vida nueva. Vamos a tener en cuenta otro ejemplo, y es el siguiente. Recordemos cómo en el ambiente judío había mucha preocupación por la purificación,
por las purificaciones, por mantenerse limpios, puros. Y por eso pues encontramos en los banquetes y en las reuniones tinajas llenas de agua hasta arriba. Entonces, ¿qué ocurre, queridos míos? Nosotros ahora como iglesia también, hemos de despreciar, de dejar a un lado ese anhelo, esa ilusión por estar limpios, puros de pecado, porque Jesucristo les dijo a los fariseos, hipócritas, no, queridos míos, nosotros también estamos llamados a buscar esa purificación, esa limpieza, pero para eso tenemos en el hoy de la iglesia los sacramentos, el sacramento del bautismo que nos quita el pecado original, y si ya la persona es adulta y ha cometido pecados, pues se le borran todos los pecados. También nosotros buscamos esa limpieza, esa purificación en el sacramento de la confesión, porque ahí, en el confesionario, sigue brotando el agua limpia del costado de Cristo que nos purifica y nos limpia. Entonces, queridos míos, la enseñanza de Cristo Jesús para nosotros en este día es que no podemos despreciar esos mandamientos de la antigua ley, sino que a la luz de Él como plenitud, a la luz de Él como resucitado y con su fuerza, pues también tenemos que cumplir los mandamientos que nosotros como iglesia tenemos. Y algo muy importante, enseñar, comunicar, transmitir unos a otros. Porque Jesucristo nuestro Señor nos advierte sobre el riesgo, sobre el peligro, sobre la tentación de dejar los mandamientos, los preceptos y cualquier tipo de norma ahí, aparcada. Eso ya ha quedado ahí obsoleto. Jesucristo no nos pide el cumplimiento de ninguna ley. No, claro que sí. Tenemos un mandamiento, unos mandamientos, una ley a la que Cristo Jesús le ha dado plenitud y que nosotros tenemos la misión de comunicar, de enseñar, de transmitir a nuestros hijos, a las futuras generaciones, para que ellos sigan gozando de los beneficios de Dios cuando cumplen esa ley. Entonces esto es muy importante, queridos míos, porque recordemos la advertencia tan seria que hace Jesucristo nuestro Señor. El que se salte, el que omita uno de estos preceptos, incluso el menos importante, también será menos importante en el reino de los cielos. Y en cambio, el que cumpla y el que enseñe estos preceptos será grande en la Jerusalén celestial. Entonces, queridos míos, Jesucristo nos dice en este día a nosotros como iglesia que tenemos una ley, que tenemos unos mandamientos, que ciertamente Él ha elevado a la plenitud, porque ya no nos encontramos con unas tablas inertes de piedra, sino que nos encontramos con Cristo Jesús, con una persona viva y con una persona que nos va a dar la gracia y la fuerza para cumplir la ley. Así que mucho cuidado con vuestros hijos, mucho cuidado con vuestros nietos. A vuestros nietos, a vuestros hijos, tenéis que inculcarles el anhelo, la ilusión por cumplir los mandamientos, que reconozcan la existencia del pecado y por tanto la obligación de confesarlos, de confesar los pecados ante un sacerdote. Recordarles a vuestros hijos la importancia de dedicar un tiempo al descanso, al reposo, para ocupar esas horas en oración, en hablar con Dios y también tener ese sentimiento, esa ilusión de querer estar limpios delante de Dios y para eso acudir a los sacramentos, al sacramento del bautismo, al sacramento de la confesión. Pues bien, queridos míos, y no os olvidéis, tenemos que transmitir, comunicar estos mandamientos, estas enseñanzas y de esta manera ser grandes en la Jerusalén celestial. Es lo que Jesucristo nos promete en este día. Pues bien, queridos míos, esta era mi reflexión para este día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.